Ahí confluye todo y ahí arranca todo. Ahí confluye lo que vamos a degradar para entrar al ciclo de Krebs y pasar a la cadena respiratoria. Y ahí confluye todo lo que vamos, y ahí empezamos para sintetizar, hacer glicogénesis, hacer síntesis de ácidos grasos, colesterol, lo que ustedes quieran, que lo van a mirar luego, porque es más importante con el profe Gerardo. El predio es el martes, ¿cierto? Bueno. Listo, entonces nos queda esta ruta, que es la gluconeogénesis. ¿Para qué sirve? Para mantener la glucosa en sangre. ¿En qué momento? ¿En qué momento decíamos que utilizamos la vía gluconeogénica? ¿En qué momento? ¿En qué momento metabólico utilizamos la vía gluconeogénica? ¿Ah? Ayuno. ¿En qué tipo de ayuno? En el ayuno. ¿Cierto? Ayer miraban unas cosas y hablaban de, por ejemplo, ustedes van a encontrar versiones de que el glucógeno les puede durar a ustedes hasta 24 horas. Yo no creo. La cantidad es muy poquita. La demanda es alta. A no ser que estuviéramos hibernando. Tuviéramos la capacidad de tener tejido adiposo pardo y pudiéramos hibernar. De lo contrario, yo les decía a ustedes que más o menos entre 8 y 10 horas ya empieza el glucógeno a fallar y empiezan a activarse los mecanismos de utilizar los productos de desecho, llamémoslos entre comillas desechos, de otras rutas metabólicas. Entonces, a partir de aquí, les he dicho que el organismo tiene que mantener los niveles adecuados de glucosa porque es la única forma de que funcione el sistema nervioso, de que funcionen los glóbulos rojos, de que funcionen las plaquetas. Tenemos que garantizarles un gradiente de trabajo. ¿Y quién cree ustedes que será el responsable de eso? ¿Quién es el responsable de garantizar eso? El hígado. Miren ustedes que yo no les he hablado sino del hígado. Pero les decía que hay más de 500 funciones que se le achacan al hígado. Y cuando ustedes vean un texto cualquiera, piensen que solamente el ejemplo lo están poniendo con un hepatocito. Porque es la única célula que en realidad puede hacer de todo. Por eso el hígado es tan clave en el funcionamiento del organismo. Por eso nadie puede vivir sin hígado. Por eso el hígado se regenera, aunque se regenere con una arquitectura distinta, pero él trata de recuperarse como sea. Y la reserva funcional del hígado, ustedes pueden vivir hasta con un 30% del tamaño del hígado que él sigue respondiendo por ustedes. En los tumores, en el caso de que toca hacer hepatectomías parciales, en los casos de ahorita que están haciendo trasplante de hígado, o sea, el hígado es la molécula clave de todo el metabolismo celular, el responsable del organismo. Yo les decía que yo por respeto ni lo como. Entonces, en ese orden de ideas, por lo general lo que necesitamos es una ruta que nos ayude a recuperar esa glucosa a partir de compuestos que obviamente no sean carbohidratos. No tiene sentido ir a recuperar la glucosa de lo que ya no tenemos. La única reserva nuestra para mantener la glucemia es el glucógeno hepático, no tenemos otra alternativa. Y para poder mantener la glucemia, pues obviamente estamos acabando el glucógeno, ya no tenemos glucosa, entonces le toca al hígado hacer la tarea de hacerlo. Se dice que el riñón puede hacer un poquito de gluconeogénesis porque se han encontrado algunas enzimas del proceso reverso de la glucólisis, se han encontrado en las células renales. Por eso es que el hígado el riñón puede ayudar con un 10% por ahí de la gluconeogénesis, pero la tarea es necesariamente hepática. ¿Cuándo sucede? Después, en los procesos de recuperación después del ejercicio. Ya ustedes saben por qué. Porque cuando hay un ejercicio intenso, las reservas de glucógeno muscular se agotan y la glucogénesis va a reponer esas reservas y a reponer esa energía para la recuperación muscular. Ya hablábamos de que cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué es lo que ustedes generan? ¿Qué es lo que los estropea? ¿Qué es lo que los lastima? ¿Qué es lo que los pone adoloridos? El ácido láctico.
del músculo lo que va a hacer es ácido láctico, y ese ácido láctico se convierte en uno de los sustratos más importantes de la vía gluconeogénica. ¿Sí? Entonces, a partir del lactato, yo voy a lograr hacer glucosa nueva. Esto quiere decir glucosa nueva. Estoy obteniendo una glucosa nueva, generando glucosa nueva a partir de sustratos que no son carbohidratos. Igual en el estrés, en las enfermedades, en las lesiones, el cuerpo va a necesitar más glucosa para hacer frente a la demanda energética, y la gluconeogénesis puede satisfacer esa necesidad. ¿Voy a hablar de la metformina? Me imagino que sí. ¿Qué es? Para bajar de peso. Es un medicamento que se está utilizando desde hace mucho rato, más de 30 años, para el manejo del paciente con hiperglicemia o con diabetes. El mecanismo de la metformina es bloquear la gluconeogénesis hepática. Eso es parte del mecanismo. Ahí hay un duelo de en qué momento se debe dar. Ya lo están utilizando ahora para el manejo de la obesidad y el manejo del sobrepeso. Porque han encontrado que precisamente al yo bloquear la gluconeogénesis, pues tengo que necesariamente movilizar la grasa para tratar de ahorrar glucosa. Entonces, eso pues ha venido, están utilizando la metformina a dosis relativamente bajas, que produce pues una regulación en el control de la glucemia, y eso pues parece que está dando algunos beneficios. Voy a esperar un poquito, pero ya se está viendo lo que está y bien barata que es. Entonces, comparado con otro que vale entre 100 y 400 mil pesos, la pollita ahí está bien barata, es como de 15 toda la caja, ya alcanza por un mes. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver aquí es que esa gluconeogénesis se hace a partir de precursores que no son carbohidratos, y tenemos tres tipos de precursores: el lactato, el glicerol, de la degradación de los triglicéridos, y los aminoácidos de las proteínas. Entonces, por eso les decía que es muy triste tener que utilizar la proteína para producir azúcar. Muy triste tener que uno que comprar carne para hacer yuca. ¿Sí? Y por eso mi incredulidad con la teoría de los famosos ayunos Jesús que utilizan para perder peso. Sí, pero sacrifican proteínas, hacen canibalismo proteico y hacen daño estructural y funcional. Bueno, entonces esta vía es la que garantiza el mantenimiento de los niveles de glucosa en el ayuno prolongado, en el ejercicio intenso, cuando las reservas de glucosa se agotan. Yo no voy a esperar que me quede la último tramito, el ganchito pelado del hígado donde yo tengo colgado glucógeno para empezar esto. En la medida que comienza a aparecer la deficiencia energética, empiezan a prenderse las alarmas del estrés metabólico. Y en ese momento yo comienzo, antes de que se agote toda la reserva de glucógeno, ya tengo que comenzar a empezar a producir para poder ir enviando. Porque es que algunos textos son tajantes, y algunos autores también, en decir, la gluconeogénesis solo empieza cuando se acabe el glucógeno. ¿Qué va a pasar con esa transición en ese tiempo? Usted convulsiona, entra en coma, y cuando el otro antibiótico se despierta a las 2 horas, cuando ya empezó la síntesis de glucosa. Que no olviden que son procesos que se van dando. El agotamiento del uno se va dando con la posibilidad de yo ir arrancando con el otro, y ahí se montan los dos procesos. Estoy gastando lo que me está quedando de reserva, pero estoy empezando ya a aportar los sustratos que me van a garantizar mantener una concentración de glucosa lo suficientemente, llamémosla, normal para garantizar el funcionamiento celular. Les decía que la tarea es principalmente del hígado, y que hay un poquitico que se puede hacer en la corteza del riñón, que no es significativa, importante, se estimula por el glucagón, pero se inhibe por la insulina. Acuérdense ustedes que la insulina es la hormona de cuando hay abundancia, y está contrarregulada por el glucagón, que es la hormona que se secreta cuando hay necesidad. Y ambas son del páncreas. Cuando los niveles de glucosa aumentan, cae la insulina, mira qué hace, abrir puertas, que guarde, que se use, activa la glucólisis,
aumenta la cantidad llena la reserva de glucógeno hepático, llena la reserva de glucógeno muscular, activa la lipólisis, la lipogénesis, la insulina nos ayuda a todo eso. Pero cuando la glucosa baja, en ese momento, cuando la glucosa baja, entonces empieza la insulina, se apaga y empieza a aparecer la adrenalina, la noradrenalina, el resto de hormonas que van a hacer pues, que el glucagón responda también a una baja del azúcar y aparece pues el mecanismo de contrarregulación. ¿Por qué sabes por qué es importante? Pero obviamente que es fundamental para el mantenimiento funcional del sistema nervioso central. Las neuronas tienen a la glucosa como su principal combustible. No quiere decir que no usen otra cosa, porque pueden utilizar también los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos y tienen las enzimas para hacerlo. Pero es práctico, es acomodado, es lo que más hay, es lo más fácil de conseguir y todos se lo dan. Pero aquí me voy a poner a gastarme otro montón de vueltas. Ahora, cuando uno tiene problemas con el uso o el suministro de la glucosa, entonces el sistema nervioso se puede adaptar a utilizar los cuerpos cetónicos, que son el producto del hepático, porque es de origen únicamente hepático, del metabolismo de los ácidos grasos, a través de una vía que se llama la vía cetogénica, que arranca con acetil-CoA para variar. Entonces nosotros comemos el acetil-CoA y a partir del acetil-CoA podemos hacer cuerpos cetónicos y entonces podemos hacer acetoacetato, podemos hacer peptidroxinutirato, podemos hacer acetona y a partir de ahí nosotros podemos enseñar al cerebro a utilizar esas rutas que son más cortas, más beneficiosas, no requieren activación, no consumen energía y producen un ATP rápido. Luego ya se mirará cuando se vea el metabolismo de los lípidos. Bueno, en todo caso, en este momento, cuando esta vía falla, la vía gluconeogénica, podemos tener una hipoglucemia grave. Y esto puede llevar a convulsiones, pérdida de conocimiento o incluso la muerte. Entonces, esta vía gluconeogénica es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Te van a tener piruvato, a tener ustedes ATP, GTP, NADH, toda esa cuestión para producir glucosa. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a los sustratos que nosotros vamos a utilizar el hepatocito para al final producirnos a nosotros lo que necesitamos, que es la glucosa y la lipoxilasa, y al final el resultado metabólico de esto. Entonces, ¿cómo funciona la gluconeogénesis? Aquí están los tres principales fuentes: el lactato, que se produce en los músculos durante el ejercicio intenso, que es el producto normal del metabolismo del glóbulo rojo, o sea, siempre vamos a tener lactato en sangre; el glicerol, que se libera cuando nosotros necesitamos energía; el glucagón es uno de los estimulantes de la lipólisis, que empezamos a activar unas enzimas, que son las glicerolipasas, unas lipasas intracelulares. Y esas lipasas comienzan a degradar la grasa, se empiezan a romper los triglicéridos en el glicerol y los ácidos grasos, mandamos los ácidos grasos a la circulación para que los tejidos que no son dependientes de glucosa ahorren glucosa, y con el músculo sobre todo, que es el que más come glucosa, pero necesita un estimulante que es la insulina, pero si hacemos ejercicio a la pálida. Entonces en este momento nosotros vamos a tener que la lipólisis acelerada en el ayuno largo lo que busca es ahorrar glucosa. Le vamos a poner a los tejidos un sustrato relativamente complicado de usar, pero lo va a usar porque tiene la maquinaria para hacerlo, que es mucho más rentable que la glucosa, muchísimo más rentable, produce casi 3 veces la energía que produce una molécula de glucosa o una mol de glucosa, y que nos va a lograr que uno de los tejidos que más consume glucosa, que es el músculo, se entretenga oxidando las grasas y deje la glucosa quieta para los tejidos que la necesitan predominantemente: glóbulos rojos y sistema nervioso central, ¿no? Y plaquetas, obviamente. Bueno, y lo otro que nosotros tenemos son los aminoácidos, que se degradan las proteínas, hacemos una proteolisis, un canibalismo proteico, y al final todo esto termina en el piruvato, que es el intermediario clave en la gluconeogénesis, y a partir de ese piruvato nos vamos a devolver hasta producir glucosa. O sea, esta es una ruta en reversa, con una diferencia, que en aquellos pasitos que yo les mostré, las flechitas naranjas que eran irreversibles, toca buscarles
el quite. Nos toca utilizar una ruta alterna. No nos podemos devolver porque nos pusieron una tranca ahí y no las podemos quitar. Entonces nos toca necesariamente que buscar una ruta alterna, pero vamos a llegar de Piruvato, vamos a llegar al pozo, pero de atrás. Y esto pues obviamente va a suceder primordialmente en el hígado. Entonces, ¿cuáles son esas reacciones específicas? Primero, la conversión de piruvato a fosfenolpiruvato. Acuérdense ustedes que este paso es irreversible, regulado, controlado por una fosfenolpiruvato sinasa. Y en este momento, ¿cierto? Este paso, pues para poderlo obviar nos toca hacer dos cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es gastar energía. Entonces vamos a coger la piruvato carboxilasa, esto es intramitocondrial, acuérdense ustedes que tenemos nosotros, ¿sí? El oxalacetato no puede estar por fuera, solamente está dentro de la mitocondria. El piruvato que nosotros tenemos dentro de la mitocondria, que tiene 3 carbonos, lo vamos a carboxilar para convertirlo en 1,4. Y este oxalacetato, aquí interviene, cuando hablamos de las vitaminas, de que la carboxilación, el sustrato de la coenzima de las carboxilasas era la biotina, la vitamina B8. Y en este momento entonces se convierte en carboxibiotina y este grupo CO2 activado yo lo pongo al piruvato para volverlo oxalacetato. De 1 de 3 lo vuelvo en 1 de 4. Y ese oxalacetato, acuérdense ustedes que es el reactivo límite del ciclo de Krebs. ¿Sí? Vamos nosotros a tener ahí una posibilidad de utilizar ese oxalacetato. Automáticamente lo tenemos que reducir. Entonces nos vamos a malato. Entonces nos devolvemos en el ciclo de Krebs. Porque si nosotros dejamos que el piruvato siga, pues se va a convertir en citrato y nos lo vamos a gastar en el ciclo de Krebs porque no hay energía. Pero tenemos esa ruta saturada por el citrato porque hay grasa. Tenemos acetil-CoA suficiente porque tenemos una fuente de suministro de ácidos grasos. ¿Sí? Tenemos aminoácidos. Entonces el acetil-CoA me está bloqueando, está haciendo que esa vía se controle y entonces este oxalacetato no se meta para hacer citrato, sino que ahí vamos a tener nosotros la producción de cuerpos cetónicos que inhiben el ciclo de Krebs de alguna manera. El ciclo de Krebs comienza a trabajar ralentizado a la velocidad más lenta para que este oxalacetato se convierta a malato y se saque por la lanzadera hasta el citoplasma. Yo tengo que sacar el piruvato como oxalacetato por una lanzadera del malato y lo voy a llevar hasta el citoplasma y en el citoplasma lo convierto nuevamente en oxalacetato. Acuérdense que la membrana interna de la mitocondria es impermeable al oxalacetato. Entonces, para poderlo sacar, decíamos que lo sacaba como un citrato. Pero como tenemos ahí un bloqueo y estamos limitando la producción de citrato, entonces yo voy a sacar este oxalacetato convertido en malato. Entonces me devuelvo un pedacito. ¿Ahí qué hago? Deshidrógeno. Entonces produzco NAD para que la ruta siga funcionando y entonces en el citoplasma ya voy a oxidar el oxalacetato y me voy a ganar dos equivalentes reducidos afuera. El oxalacetato se descarboxila afuera. Teníamos 4, volvemos a 3. Lo fosforilamos y lo convertimos en fosfenolpiruvato. Y en este momento habíamos dicho que el CO2 que se pone pues depende de la piruvato carboxilasa, que es dependiente de vitamina B8. Y entonces en este momento, este paso, ya teníamos el primer intermediario en reversa de la gluconeogénesis, que es el fosfenolpiruvato. Hemos salvado una vía que es en un solo sentido, que es regulada, que es controlada, que depende de energía, y para poder llegar a fosfenolpiruvato, que es un pasito en el regreso, necesitamos dos procesos: la conversión del piruvato a oxalacetato, el oxalacetato a malato, la salida del malato por una deshidrogenasa hacia el citoplasma y la vuelta a oxidar del oxalacetato y a descarboxilarlo para convertirlo en piruvato. Entonces aquí
nosotros estamos utilizando energía a partir de GTP, miren que no es ATP sino GTP, y estamos nosotros aquí, el oxalacetato lo llevamos a 3, lo fosforilamos y lo convertimos en el fosfo-enolpiruvato, es una molécula de más de 12 kilocalorías, de alta energía, ¿sí? Y el producto final de este paso es el primer producto de la vía regresiva de la glucólisis. Entonces, si lo quieren mirar, ya la habíamos visto en la reacción, cuando veíamos la glucólisis, que el fosfenolpiruvato produce piruvato y esa reacción es controlada, regulada alostéricamente y es irreversible. Como es irreversible, tenemos que buscar la forma de devolvernos por una ruta alterna. Y esa ruta alterna depende de lo que les acabo de contar. Bueno. Luego, las otras vías son reversibles, entonces no va a pasar nada. Pero les voy a adelantar aquí eso. Estamos acá. Piruvato. Estamos hablando, pues arrancamos aquí, pero miren ustedes de dónde viene el piruvato. Del lactato o de los aminoácidos. Esta es la mitocondria. Si aparece una piruvato carboxilasa, depende de biotina, consume energía y se convierte en oxalacetato. El oxalacetato, si yo lo transamino, lo convierto en aspartato, pero si lo reduzco, lo convierto en malato. Y este malato utiliza la lanzadera del malato aspartato, ¿sí? Lo sacamos al citoplasma, aparece la malato deshidrogenasa, que es la que hace que el malato se vuelva oxalacetato, o el aspartato lo desamina y lo convierte en oxalacetato, por ahí llama la lanzadera del malato aspartato, y al final yo obtengo, por una fosfenolpiruvato carboxisinasa, el fosfenolpiruvato. Este paso es irreversible. ¿Qué pasa luego? Aparece una enolasa que trabaja en ambos sentidos. No tenemos energía, hay poquita glucosa, el hígado está trabajando en el sentido contrario, tenemos todas las enzimas prendidas, entonces el fosfenolpiruvato se convierte en el 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato se convierte en el 3-fosfoglicerato con una mutasa. El 3-fosfoglicerato se convierte en el 1,3-bifosfoglicerato con una sinasa dependiente de ATP. Y este 3-fosfoglicerato, ¿sí?, se convierte en mis dos moléculas iniciales, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato. ¿Sí? Entonces, si yo me voy por los aminoácidos, por el ácido láctico, y aquí viene el punto donde yo me voy por las grasas. Hay un punto de encuentro. El glicerol se va a fosforilar dependiendo de ATP y se convierte en glicerol 3-fosfato. Por una isomerasa se convierte en dihidroxiacetona-fosfato. Y miren ustedes que tengo los dos productos de la primera fase de la glucólisis. Y solamente me ha tocado burlar un paso que era una reacción totalmente reversible. Entonces estoy aquí, que cuando yo junto, o sea, el gliceraldehído 3-fosfato más el dihidroxiacetona-fosfato, produzco la fructosa 1,6-bifosfato con un alto lasa. Y me estoy acercando a lo que yo necesito. Ya sea por aminoácido, ya sea por ácido láctico, ya sea por glicerol. En este momento, esta fructosa 1,6-bifosfato pierde un fosfato y se convierte en fructosa 6-fosfato. Aparece una isomerasa que la convierte en glucosa 6-fosfato. Y luego entonces aparece una glucosa 6-fosfatasa que quita este fosfato y la glucosa aparece en la sangre. Fíjense ustedes que no hemos tenido, miren, las otras rutas que nosotros teníamos las hemos burlado, hemos utilizado rutas alternas, ¿sí?, para llegar solamente aquí, que era una reacción totalmente irreversible, que es esta reacción del piruvato hasta fosfenolpiruvato. Nos ha tocado hacer el estero a las otras, nos hemos ido por entre las tiendas hasta lograr llegar a las dos triosas fosforiladas. Hemos hecho la primera hexosa, una cetohexosa bifosforilada, la desfosforilamos, obtenemos a la fructosa 6-fosfato. O sea, todo esto hasta aquí es el reverso de las rutas que tienen ambos sentidos en la glucólisis, y nos encontramos con que esta enzima es una enzima regulada que va a depender de muchos factores alostéricos. Este paso es irreversible, entonces yo voy a tener que sacar con una glucosa 6-fosfatasa, que es el moño que le puse para poder entrar y para poder garantizar esta ruta, entonces la voy a devolver, y el hígado o el riñón van a hacer que esta glucosa 6-fosfato
sea hidrolizada por la fosfatasa y obtengo el producto final de la gluconeogénesis, que es la glucosa líquida. ¿Cuál es la razón de todo esto? Utilizar productos que no son carbohidratos para obtener glucosa en el hígado, pero en el riñón, y mantener esta glucosa que sale aquí, sale a la sangre y es la encargada de mantener los niveles de la glucemia en los estados de ayuno después de 12 horas. Señor. Pero digo, aquí hay una enzima que es irreversible también. Cuando usted entra, el paso de la exocinasa es reversible. Usted le toca utilizar la enzima que también es irreversible. Bueno, la enzima se convierte la glucosa en glucosa. Usted en este momento que necesita glucosa afuera, ¿qué tiene que hacer? Bloquear la exocinasa para que no le consolide la poquita que hay, no la coja de afuera, para que usted está produciendo. Usted no está entrando para hacer glucólisis, sino que usted está sacando glucosa para mantener niveles en sangre. Tiene que desconectar la exocinasa, tiene que desconectarla en el hígado para que la glucosa salga, si no, no la va a dejar salir. Bueno. ¿Tenemos algunas reacciones? Dejamos ahí.